Jeremías 29:11. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Fíjate los pensamientos que Dios Padre tiene referente a nosotros. ¿Qué dice? Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que esperáis. Primero dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Y un segundo texto que está en Isaías, por favor, si son tan amables. Atrás de Jeremías está Isaías capítulo 54, versículo 15. Isaías 54:15. En el versículo de Jeremías leímos que Dios tiene pensamientos de paz, ¿verdad? Tiene pensamientos de bien. Isaías 54:15 dice, si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. O sea, cuando Dios dice, si hay alguien te desea el mal, si alguien quiere lo peor para ti, lo hace sin mí. Dios está diciendo, yo no soy parte de ese pensamiento, no soy parte de esa conspiración. Dios no conspira para hacernos daño y Dios tiene pensamientos de paz. ¿Qué es lo que piensa el Padre de nosotros? ¿Cómo nos ve el Padre a cada uno de nosotros? Y por último, para entrar en materia de la enseñanza, un último texto para ponerle fin a este ciclo de textos, Mateo 7:11, por favor. Mientras lo encuentran algunos, Mateo 7:11, recuerden, en Jeremías los pensamientos de Dios son de paz, de bien. Diga conmigo, mi Padre piensa en paz y en hacerme bien. Y luego dice en Isaías, si alguien te amenaza o alguien conspira contra ti, lo hace sin mí. O sea, yo no soy parte de la conspiración, yo no pienso dañarte, es lo que Dios está diciendo. Y aquí Jesús nos da un punto de referencia hablando de nosotros como padres y Dios como Padre. Nos compara con Él en el sentido de padres. Mateo 7:11, desde el 9 para entender el contexto. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O sea, ¿en qué cabeza cabe creer que tu niño te pide leche y tú le das una serpiente para que la muerda? ¿Verdad que no? Sería demasiada maldad. O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Y responde Jesús en el 11 después de esas dos preguntas, pues si ustedes, siendo malos, la palabra malos habla de imperfectos, ¿ok? No malos de maldad, aunque los hombres tenemos maldad y el Señor nos ha perdonado, pero la palabra malos, quería explicarlo, tiene que ver con imperfectos. Pues si vosotros siendo imperfectos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Si ustedes son malos, imperfectos, mortales, le saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre le dará buenas cosas a los que le pidan? Oramos a Dios. Señor, gracias porque nos permites estar en este día maravilloso, no solamente en el sentido social como el Día del Padre, sino que estamos en esta serie, lo que tú esperas de nosotros. Y una de las sinfonías más hermosas de la gracia es que nosotros podamos sentir tu amor, sentirnos amados por ti, porque si sentimos tu amor y nos sentimos amados, entonces vamos a encontrar nuestra verdadera identidad. Que a través de esta palabra podamos conectarnos con tu amor, conectarnos con tu paternidad, y que cualquier confusión emocional o mental que hubiere acerca de la paternidad, por medio de tu palabra, quede sepultada y que crezcan en nosotros árboles frondosos de las semillas de esperanza que hay cuando te vemos como Padre, en el nombre de Jesús. Amén. La paternidad es uno de los temas más importantes de la palabra de Dios, porque la paternidad, el mismo término, nos lleva a la identidad. Lo que Dios espera de nosotros en este sentido, mis hermanos, es que nos dejemos amar por Él.
No solamente es importante creer en Dios, también es importante sentir ese amor. Es como en el caso de los padres y los hijos no solamente necesitan, porque es importante escuchar que los amamos, deben sentirse amados. Y en el sentido espiritual, Dios anhela que tú sientas su amor, su gracia y su cobijo. Los deseos que Dios tiene para ti y para mí, los anhelos del Padre al traerte a la existencia, al traernos a la existencia, no fue para que naciéramos y viviéramos amargados, para que viviéramos en soledad, para que sintiéramos angustia, para que nos sintiéramos oprimidos. Dios no planeó ninguno de esos aspectos en nuestras vidas. Obviamente la consecuencia del pecado y las malas decisiones nos llevan muchas veces por el valle de la sombra y de la muerte. Sin embargo, necesitamos entender que la naturaleza de Dios es la bondad y el amor. Por lo tanto, Dios no tiene malos deseos para cada uno de nosotros. Los mejores pensamientos de parte de Dios, las bendiciones más grandes que Dios tiene, las ha destinado y las ha preparado para cada uno de sus hijas y de sus hijos. Quiero decir algo, no piensen que es una herejía. Bueno, puede sonar herejía, pero lo voy a explicar de esta manera. Dios se embarazó de Adán. Y como cuando una mujer se embaraza y en consecuencia también se embaraza el marido, no directamente, pero indirectamente. Cuando hay un embarazo, en lo primero que piensan la mayoría de las parejas es en el espacio que le van a dar a esa criatura. El pintar una parte del cuarto de diferentes colores, una cuna, diferentes foquitos, monitos, peluches, todas las condiciones adecuadas. ¿A cuántos les pasó eso cuando se embarazaron y pensaron en un espacio, verdad? Entonces, Dios se embarazó del hombre, Dios se embarazó de Adán, o Dios se embarazó de la humanidad, y en lo primero que pensó fue en una cuna llamada tierra. Y a esa cuna la adornó de estrellas, la adornó de muchos elementos en donde su hijo, cuando naciera de su creación, pudiera disfrutar. Así que plantó árboles, puso ríos, puso mares, montañas, delfines, ballenas, aves, toda clase de reptiles. Pero quiero que entendamos que todo lo que Dios creó fue en función de lo que iban a hacer, y creó un espacio y un ambiente perfecto. Por eso Dios lo primero que hizo en la creación fue elementos de adorno para que en el último día de la creación, porque en el séptimo Él descansó, pero en el sexto fue el último día en el que Él creó algo, en ese sentido, naciera la coronación de la creación. Y la coronación de la creación es lo más relevante, porque las aves, el planeta, los mares, las montañas, todo lo que existe en esta tierra fue creado porque nosotros íbamos a nacer. Así que Dios creó todo esto hermoso, maravilloso, y una vez que tenía la cuna, los focos y todo adornado, entonces lo que hizo fue dar a luz a su creación, a Adán y a Eva. Y hay algo especial porque todo lo que Dios hizo hermoso, perfecto y agradable, porque Génesis 1 dice, y todo lo que Él vio fue perfecto, Dios vio que era bueno. Después dentro del planeta, porque primero creó todo el planeta y todas las constelaciones, dentro del planeta hizo una habitación que se le conoce como el huerto del Edén. La Biblia dice que Dios plantó un huerto. Quiero que vaya a Génesis capítulo 2 para comprender los pensamientos que Dios tiene acerca de nosotros. Génesis 2:8. ¿Ok? Ya si no encuentra Génesis 2, vamos a orar por usted. Génesis capítulo 2, versículo 8. ¿Lo tenemos? Dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén. ¿Quién lo plantó? Dios, al oriente. ¿Y qué hizo? Y puso allí al hombre que había formado. Entonces, además de hacer un planeta perfecto,
plantó dentro del planeta un huerto. Dios lo plantó, Dios puso un huerto y puso dentro del huerto perfecto al hombre que había formado. Dígame usted, ¿qué encuentra o entiende en esta introducción? Si le puedes bajar poquito, Aaron, ¿qué entiende usted de esta característica de creación? Además de que todo es perfecto, Dios lo que hace es plantar un huerto que se le conoce como el paraíso. Algunos teólogos dicen un pedazo del cielo en la tierra, y puso al hombre ahí, al que había formado. Significa que Dios desea lo mejor para sus hijos. Dios quiere lo mejor para cada uno de ellos. Está dando una demostración de su naturaleza. La naturaleza de Dios es dar lo mejor, porque los pensamientos de Dios hacia nosotros son los mejores, y los deseos de Dios al crearnos fue para compartir su amor. ¿Por qué Dios crea las cosas? Para compartir su amor. Tú eres una creación de Dios, yo soy una creación del Padre, porque lo único que el Padre anhela una vez que nosotros nos conectamos con Él es compartir todo lo que Él tiene. Lo tengo que repetir, porque es algo que lo tenemos que captar en nuestro espíritu, no solamente escucharlo. El anhelo de Dios es compartir todo lo que Él tiene. Los que entienden en este sentido espiritual de lo que estoy hablando, entenderemos también entonces que por eso Él ya compartió a su Hijo con nosotros, compartió al Espíritu Santo con nosotros, ha compartido su palabra, ha compartido sus principios, ha compartido su armadura, ha compartido su paz, ha compartido su gozo. ¿Sí me estoy explicando? Porque el anhelo del Padre es compartir todo lo que tiene con sus hijos. Pero además, cuando nosotros muramos físicamente, Él va a compartir con nosotros sus moradas, sus calles de oro, el mar de cristal, su eternidad. Él anhela compartir con nosotros todo lo que Él tiene. Entonces necesitamos entender primeramente este principio bíblico o estos elementos importantes. El Padre lo único que anhela conmigo es lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Dios tiene pensamientos de bien para mí. Dios nunca ha planeado conspirar mi destrucción. Dios no está conspirando que yo me divorcie, no está conspirando que yo fracase. Dios no está conspirando que me muera toda la vida y que pase años enteros enferma o enfermo. Dios lo único que ha planeado es lo mejor para mí, y Él anhela compartir todo lo que tiene conmigo. Ese es un concepto que ya debe estar plantado en nuestro corazón. El Padre anhela compartir conmigo todo. ¿Cuántas cosas? Todos. Y si vemos una secuencia de algunos personajes de la Biblia, nos daremos cuenta que no solamente Dios bendijo a Adán con todos estos elementos maravillosos, Dios también bendijo a Noé, Dios bendijo a Abraham, y Abraham fue bendecido por Dios. ¿Y cuál fue el deseo de Dios con Abraham? Te bendeciré. Esas fueron palabras de Dios. Abraham no estaba buscando que Dios lo bendijera, pero cuando Dios se le aparece, le dice: mis deseos son bendecirte, mis deseos son engrandecer tu nombre. Y no solamente bendijo a Abraham, bendijo a su hijo Isaac, y engrandeció el nombre de Isaac. Y no solamente el nombre de Isaac, también engrandeció el nombre de Jacob. Y ustedes saben la historia de Jacob, que sale huyendo por una situación familiar, y cuando llega sin un solo peso en la bolsa, solo con la bendición de su padre, se enamora de una muchacha, trabaja 7 años por ella y luego otros 7 porque lo engañó el suegro. Pero después Dios lo bendijo abundantemente con vacas, con ovejas, con hijos. Un joven, o Jacob, un joven que después fue un señor muy bendecido, que hasta Dios le cambió el nombre y le puso Israel. Y después Abraham, en esa línea, ¿verdad? Su hijo, su nieto, su bisnieto llamado José fue tan bendecido que Dios, en donde quiera que andaba José, prosperaba a todos a su alrededor, y al final terminó gobernando toda una nación llamada Egipto. Y aunque estaban en esclavitud después de que murió José, ese pueblo,
Dios bendijo a Moisés, lo cuidó de la mortandad y luego lo introdujo en el palacio. Le dieron las mejores comidas, tuvo la mejor educación, tuvo los mejores maestros, lo protegió, lo preparó, lo cubrió, luego lo llenó de unción, lo convirtió en un libertador. Viene la historia de los jueces y luego viene un hombre bendecido llamado David, que ahí de las ovejas, de ahí de las manadas, a la escondido, Dios lo trae y lo levanta y lo prospera, lo hace rey, lo enriquece, y al hijo de David Dios lo convierte en el hombre más rico de todos los tiempos y el más sabio de todos. Y vemos la historia en la Biblia de un hombre llamado Job, que era hijo de Dios y era el más próspero, el más bendecido, el más protegido por Dios. Y siga la cadena y se va a dar cuenta que Dios lo único que ha anhelado para sus hijos y para sus siervos es bendecirlos, prosperarlos, llenarlos de bendición y de revelación. Entonces, los deseos de Dios son deseos y pensamientos de bien para cada uno de nosotros. ¿Sí me estoy explicando hasta ahorita? Entonces, Dios anhela compartir todo lo que Él tiene para ti. Él es lo que anhela, compartir lo mejor de lo mejor contigo. Esos son los pensamientos que Dios tiene de ti. Y Jesús nos da una revelación. Porque cuando Jesús viene, Jesús no habla de Él. Jesús habla del Padre. Y Jesús dice lo que el Padre me dijo, yo les digo. Todo lo que vi hacer a mi Padre es lo que yo hago. La autoridad que tengo me la dio mi Padre. Y Jesús nos empieza a revelar la paternidad de Dios, y Él nos enseñó a orar y dijo: cuando oren digan: Padre nuestro que estás en el cielo. Y en una ocasión Jesús a la gente que estaba preocupada les dijo: no se preocupen, si vuestro Padre, o sea, si tu papá le da de comer a las aves y viste los lirios del campo, ¿cuánto más no te va a poder suplir todas tus necesidades? Tu Padre celestial. Ora a tu Padre en secreto, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Entonces, hay creo yo, una mala interpretación en la persona de nuestro Señor Jesús, porque Jesús nunca dijo: órenme a mí. Jesús siempre dijo: oren al Padre, pidan al Padre, diríjanse al Padre. El Padre significa tres cosas en hebreo. Significa fuente, eso significa Abba. Abba es fuente. Padre significa dador o proveedor, dador y proveedor. Y Padre significa protector. Entonces, nuestro Padre nos protege, nos provee. Él es nuestra fuente. Él es la fuente de todas nuestras bendiciones. Y si leemos, como ya leímos en Deuteronomios, los deseos de Dios es que seamos una nación grande, es que podamos ser cabeza y no cola, es que las ventanas de los cielos se abran y derrame bendición. Todos son los deseos del Padre, y Él está dispuesto a bendecirnos en todos los aspectos. El problema son los conceptos erróneos y equivocados que muchas veces tenemos y no permiten la bendición del Padre sobre nosotros. La gente dice incluso: pues es que Jesús fue pobre, sus seguidores no deberían anhelar otra cosa más que la pobreza. No, la Biblia dice que Jesús es rico por nosotros. Se hizo pobre para que con su pobreza fuéramos enriquecidos. Así que si Él vivió en pobreza y en escasez, fue para que nosotros viviéramos todo lo contrario, no para que viviéramos pobres entre comillas como Él vivió. Pero recuerden que cuando Jesús nació, al tiempo vinieron los reyes magos y le llenaron de oro, y no eran 13. Eso dice la cultura tradicional. Pero eran muchos reyes, eran reyes magos, eran astrónomos, y le dieron oro, incienso y mirra. Eso era la provisión que el Padre puso para que su hijo pudiera tener los recursos suficientes para toda su educación. Cuando Jesús inició su ministerio, para los que no sabían, Jesús traía tesorero, y su tesorero era Judas. Si Jesucristo solamente manejara de a 20 y de a 50 pesos en su bolsa, ¿para qué quiere tesorero? Si necesitaba un tesorero, es porque el ministerio de Jesús era bendecido.
aunque eso no es el enfoque, pero el Señor no carecía. Él solamente daba palabras y principios. Es más, si él quisiera, con su boca hacía milagros. Le dijo, hacía dinero, le dijo a Pedro: ve y pesca, el primer pez que agarres trae una moneda. Él es el único que fue capaz de sacar dinero de un pez. Si él tenía hambre, podía hacer tantas cosas, tantos milagros. Así que el Señor no estaba limitado, solamente que su ministerio fue salir del trono y de la gloria donde hay abundancia y venir a ponerse la ropa de cada uno de nosotros. Pensemos en eso. ¿Por qué se echaron suertes y por qué echaron suertes sobre su manto, sobre su túnica, sobre la ropa que él traía? Porque era de seda, era finísima, era de la alta costura, de la más grande calidad. Y era el maestro que comía con ricos y pobres. Eso no lo cambió. Convivía con toda clase de personas, leprosos, enfermos, prostitutas. Eso no lo cambia a que él fue una persona que en la tierra tuvo lo suficiente para vivir bien. Jesucristo no anduvo dando lástima ni anduvo dándole molestias a nadie. Él donde iba, Dios le abría camino, puertas y senderos en todos los aspectos, y la voz del Padre siempre estaba a su lado. Pero un discípulo estuvo muy preocupado con él. Vaya conmigo a Marcos 10. Un discípulo dijo: a ver, Señor, ¿cuáles son las bendiciones de seguirte? Porque nosotros, pues yo ya dejé mi trabajo, ya no soy pescador. Marcos capítulo 10, versículo 28, escuche bien. ¿Lo tienen? Ok. Entonces Pedro, dice Marcos 10, 28, comenzó a decirle: he aquí, está hablando al nombre de los grupos de los 12. He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué dejaron los discípulos? A ver, nosotros ya lo dejamos todo, porque estaba hablando de un contexto de los ricos y de textos, versículos atrás usted puede ver el contexto. Dice, y nosotros que ya dejamos todo, ¿cuál es la recompensa? Fíjense la respuesta de Jesús. Respondió Jesús y dijo: de cierto les digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madre, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pregunto, ¿hay recompensas por seguir a Jesús? ¿En qué porcentaje? ¿Cuántas veces? 100 veces más. Esa es la forma en que Jesús le paga a sus obreros. No hay ninguno, dice, que no haya dejado todo esto, que no reciba 100 veces más, y luego especifica: ahora, en este tiempo y en el siglo venidero, o sea, aquí cuando se mueran, además la vida eterna. No estamos por las recompensas, pero quiero que entendamos el elemento crucial que tiene que ver lo que Dios espera de mí. Dios anhela que yo reciba sus bendiciones, no que las rechace. Que no me conforme a una vida en un nivel por debajo del plan de Dios. Que empiece a creer en lo que Dios anhela para mí. Si ya me dio a su Hijo, si ya me dio a su Espíritu Santo, ¿cómo no nos dará tantas cosas si se las pedimos, y se las pedimos de corazón? Pero ¿qué anhelas tú para tus hijos? Te pregunto, ¿qué quieres tú para tus hijos? ¿Cuántos dicen: oh, cuánto anhelo ver a mi hijo drogadicto y que ande de centro de rehabilitación en centro de rehabilitación, y que no haya la puerta, y que muera de viejo, y que muera sin hijos, sin familia, que ande dando lástima en la calle? ¿Quién en su sano juicio anhela eso para un hijo? Oh, cuánto anhelo que mi hija salga embarazada y hasta 3 chamacos de 3 papás diferentes. Cuánto anhelo eso. ¿Quién anhela eso? ¿Qué anhelamos los padres para nuestros hijos? Lo mejor. Y nosotros, en comparación a Dios, ¿qué somos? Imperfectos. En comparación a Dios, ¿qué somos nosotros? Nada. Somos finitos y Dios es infinito.
Somos mortales, Dios es inmortal. Dios es eterno, Dios es todopoderoso. Nosotros tenemos todo limitado y en nuestra limitación anhelamos lo mejor para nuestros hijos. Y por eso Jesús dice, si ustedes siendo malos les saben dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre que es muy bueno le dará a ustedes las mejores cosas? Lo estoy explicando. Pero ese concepto bíblico lo tenemos que hacer vivo en nuestro espíritu y hacer real en nuestro corazón y entender que Dios anhela lo mejor para sus hijos, para sus hijas. Y que Jesús dice, el plan de mi Padre es suplir todas vuestras necesidades. El plan de mi Padre es ser una fuente de bendición para ustedes. Y el concepto religioso es que entre más pobre, más creyente, entre más necesitado, más santo, entre más quebrado, significa que vas a morir por la causa del evangelio. Y no es la voluntad de Dios. Aunque haya persecuciones y aunque haya dificultades y aunque haya tempestades, los deseos de Dios para sus hijos es bendecirlos con abundancia. Y cómo anhelamos en esta casa que cada uno de nosotros comprenda que Dios anhela bendecirte. Dios quiere lo mejor para ti. Dios quiere que no estés endeudado. Dios quiere que no le debas a nadie. Eso es bíblico. Dios quiere que tú no andes empeñando nada, que cuando tengas alguna situación de necesidad, que comprendas que Él es tu fuente. Él es lo que tú necesitas, lo tiene el Señor. Que Él es en primer plano el único que te va a abrir puertas aunque estén cerradas. Aunque haya una conspiración en tu contra, Dios no está conspirando contra ti. Y aunque te den por muerto o por perdido, a los hijos de Dios, el Padre siempre los levanta y los pone en lugares de extraordinaria estratégica. Y Dios anhela que tú te levantes en su nombre y que tú te dejes amar por Él. No sé si le estoy predicando a las paredes. Dios quiere lo mejor para ti. Uno, sí quiere, qué bueno. Buena onda. Éxodo 6. Se me da que es lo que puede estar pasando. Éxodo 6. Probablemente es lo que pueda estar pasando. Versículo 6, ¿lo tienes? Ponle atención, Quiero que comprendamos esta escritura. Está el pueblo en esclavitud. Dios se le aparece a Moisés en la zarza y le dice, Éxodo 6:6, por tanto dirás a los hijos de Israel, le va a decir, Moisés, vas y le vas a hablar a la gente y le vas a decir, yo soy Jehová y yo los sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Entendamos que tenían 430 años de esclavitud. Va con los esclavos a decirles, yo los voy a sacar y los voy a librar de servidumbre y les voy a redimir con brazo extendido y con juicios grandes. Y dice, y los tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y ustedes sabrán que yo soy Jehová vuestro Dios, que los saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y los voy a meter en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y se las voy a dar por heredad, yo Jehová. Qué bonitas palabras, ¿verdad? Imagínate, ahora va con los esclavos y les va a hablar. Dice el 9, de esta manera habló a los hijos de Israel. Moisés habló a los hijos de Israel, pero ellos ¿qué? ¿Por qué? A causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Significa que la pobreza y la miseria puede ser una costumbre.
Y por más palabra viva, por más hermano, estamos hablando de Moisés que habló con Dios en la zarza, que venía con toda la unción, llegó con los esclavos de 430 años de esclavitud y les dio una palabra y un mensaje y les estaba diciendo en este aspecto: ya no van a ser esclavos, van a tener sus propias casas, van a tener su propia tierra, van a poder vivir en abundancia y ya no van a estar dándole cuentas a Faraón. Ahora Dios será el Padre y ustedes serán su pueblo, y esto, y palabra y palabra y palabra. Y ellos, que no podían comprender la verdad de esa palabra, no escucharon a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. A veces nuestros oídos se tapan a las bendiciones porque estamos acostumbrados al sufrimiento, al pedir prestado, al pedirle al otro, al decir no puedo, es que no tenemos. Y es tanto el acostumbrarse a la depresión, a la angustia, a los medicamentos, a todo lo malo, porque tal vez hemos venido viviendo incluso un cristianismo con esas limitaciones, que no hay unción, no hay predicador y no hay palabra a veces que pueda contra la congoja y la dura servidumbre, porque para ser pobre hay que acostumbrarse. Y yo no quiero acostumbrarme a la pobreza. Yo no sé usted, yo quiero acostumbrarme a las bendiciones de Dios, y obviamente hay pruebas. Y obviamente tenemos que demostrar nuestra fe. Y obviamente está Job, que Dios lo probó y le quitó todo. Y él dijo: yo te serviré aunque no tenga un peso, pero tú serás mi Dios. Y Dios le volvió a dar doble de lo que tenía. En ese sentido, pero tenemos que acostumbrarnos. Por eso el mundo no nos puede ver y no nos puede recibir. No porque seamos pobrecitos. El mundo no puede soportar a los hijos de Dios, porque los hijos de Dios siempre triunfan, siempre avanzan, siempre prosperan, están en los mejores lugares, siempre brillan. No sé si me estoy explicando, hermanos. Representamos a un Dios vivo y lo tenemos que representar de una manera digna. ¿O usted me va a decir que vivir en esclavitud y en deudas es bíblico? ¿Verdad que no? Hay gente que choca contra estas verdades espirituales. No, pero más que el pastor está hablando de que esa onda de la prosperidad. Yo estoy hablando de la palabra. Tómele el término que quiera, pero los frutos que usted pueda tener en su vida van a evidenciar si el Dios de las bendiciones está con usted, o usted tiene otros conceptos equivocados que no lo dan ni siquiera, no le dan ni siquiera. Y no estoy hablando de una semana y un mes, estoy hablando de que tal vez años. No le dan ni siquiera la posibilidad de decirle: a mis hijos le doy su pasaje y para su lonche y para más. No, siempre estoy caciqueándole el pasaje, caciqueándole, y ojalá fuera la quincena o fuera no, siempre le estoy caciqueando todo. No hay, no un año, ni dos, ni tres, ni toda la vida. Eso no es cristianismo, hermanos. Eso es vivir por debajo del presupuesto que Dios estableció, porque los deseos de Dios son los mejores, pero no podemos si le hacemos caso a la congoja, ya que ese es ese estilo de vida que Dios quiere para mí. Yo no digo que ustedes tienen que ser primos de Carlos Slim. Ese hombre ni siquiera les puede llegar. Ese es un mortal con dinero. Hay gente tan pobre que lo único que tiene es dinero. Estoy hablando que somos hijos del rey, del dueño del universo. No somos dueños de nada, pero somos hijos del dueño, lo tenemos todo. Pero lo tenemos que creer en nosotros, en nuestro espíritu. Y es bíblico, nada nos vamos a llevar, absolutamente nada. Y nada es nuestro, tampoco es nuestro, ya David lo dijo. Pero veo los personajes bíblicos, veo a los hombres y mujeres, muchos de ellos en la Biblia, que tenían una solvencia y un estilo de vida que el Padre planeó para ellos. Dios planeó lo mejor para sus hijos. Y tenemos que sacudirnos cualquier cosa que pueda impedir las bendiciones de Dios, y sacar cualquier artimaña o hábito que evite y ponga barreras hacia la bendición de Dios para nuestras vidas. Porque para muchos es casi imposible creer esta verdad, aunque les parezca difícil. Les parece más fácil pedir prestado e ir a empeñar el tanque de gas o el celular. Eso sí es fácil, y eso es antibíblico, es diabólico.
Pero para la gente eso se le hace normal. Lo normal es confiar en el Señor y entender que el Padre anhela lo mejor para nosotros. ¿Qué anhela el Señor? Lo mejor para nosotros. Jesús nunca dijo que era la fuente, Jesús dijo que el Padre era la fuente. Todo lo que quisiéramos pedirlo al Padre. ¿Tiene una necesidad? Al Padre. Vaya al Padre, a la fuente, al dador, al que todo lo da. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo don perfecto, toda buena dádiva desciende ¿de dónde? Del Padre de las luces. ¿Cuáles luces, pues? ¿De qué está hablando? ¿De foquito de Navidad? ¿De la concesión de Hermosillo? ¿De qué luces? Nosotros somos esas luces, hermanos. ¿O qué dice la Biblia? Vosotros sois la luz del mundo. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. La naturaleza de Dios es buena y todo lo que viene de Dios es bueno. Todo lo que viene de Dios es, toda buena dádiva desciende de lo alto, del Padre de las luces. En Él no hay sombra de variación. Dios no va a cambiar. Dios no disfruta cuando sus hijos están en prueba y están sufriendo. Dios lo que disfruta es ver fe en medio del sufrimiento. Eso alimenta a Dios. Porque aunque la prueba dura poco, le demuestra a Dios en dónde está nuestro corazón. Vamos a ver dos perfiles y termino. Son dos capítulos distintos. Uno está en Salmos y otro en Proverbios. Pero como aquí hay hombres y mujeres, vamos a ver el perfil que Dios espera de los justos. Ya ni siquiera está hablando de un personaje de la Biblia. Está hablando de un justo, de un hombre, como los hombres que estamos aquí. El perfil del hombre que Dios espera en esta tierra. Salmo 112. Dígale a su esposo, ahí te hablan. Si tienes hijos, diles, ahí les habla la palabra. Sus hijos hombres, las mujeres no las toque ahorita. Ahorita vamos con ellas. Si está tu esposo, dígale, mi amor, voy a imprimir este capítulo, te lo voy a pegar en el carro, en el espejo, en el refrigerador y en la coca alrededor, la voy a pegar totalmente. ¿Lo tienen? No habla de un personaje, solamente habla de la palabra justo. Salmo 112, ¿lo tienen? Ese es el perfil que Dios anhela de sus hijos. No es entendamos que el Salmo no lo inventé yo ni lo inventó nadie. Es una palabra de parte de Dios para que nosotros la creamos. ¿Lo tienen? Salmo 112. Bienaventurado el hombre que teme a ¿quién? Ahí está el temor de Dios. Y en sus mandamientos, ¿qué pasa? Aquí debe haber una consecuencia entonces. Una consecuencia a tener temor de Dios y a deleitarse en los mandamientos. Le estoy hablando a los hombres. Todos los hombres digan amén. Hombre, esa palabra, hombres, eso quiero escuchar. Dice, y en sus mandamientos, aunque se escuchó un amén allá, pero ahorita oramos. Y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Fíjense la consecuencia de un hombre, un perfil que es el tuyo o el mío. Su descendencia será poderosa en gran manera. Será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será. Empieza por la herencia de los hijos, ni siquiera habla de él. Si van a ser bendecidos sus hijos, imagínese él en vida. Bienes y riquezas hay en su casa. ¿Es bíblico o no es bíblico? Y su justicia permanece para siempre. Es un hombre justo. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia. ¿Y qué hace? Presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón. No temerá hasta que vean sus enemigos sus deseos. Reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío, el vecino, los enemigos se irritarán, crujirán los dientes y se consumirán, porque el deseo de los impíos perecerá. Bienes y riquezas hay en su casa. Reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre, porque se deleita en los mandamientos de Dios y tiene temor de Dios. Es la consecuencia.
No es el centro del mensaje, es la consecuencia. El mensaje no es los bienes, es la consecuencia de una vida que agrada a Dios. Es la consecuencia. Ahora dígale a su esposa, ahí te hablan, mi amor. ¿Sigues tú? Proverbios 31. Proverbios 31. Dígale a sus hijas, ahí les hablan, hijas. Agárrense. El perfil de una mujer que teme a Dios. Mamá, no mamá, madre soltera, no madre soltera, mujer, soltera, no soltera, mujer. Esto es lo que espera Dios de ti en un perfil correcto, por ser hija de Dios y por tener a Dios como fuente. Dice Proverbios 31:10, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Dijo un hermano, mi esposa es mujer virtuosa. Nunca está en la casa, nunca la encuentro, pastor. Nunca la hallo. Dice, porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Pongan atención, mujeres. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ¿qué? Hay recompensa. Le da ella bien y no mal. Subráyele ahí, hermana. Usted le da bien al esposo y no mal todos los días de su vida, así ande en su fecha de caducidad. ¿Ya entienden ustedes? Le da bien todos los días. No dice y cuando no, nada, todos los días. Fíjense el 13, mujer virtuosa. La mujer que hace, que es productiva, busca lana y lino. Y lana no es lana, es lana de que se entiende que había lana de los animales, porque muchos de ustedes buscan mucha lana, pero la otra. Buscan lana y lino, no a lino, ¿ok? Y con voluntad trabaja con sus manos, es trabajadora. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Hasta sus criadas alimenta. Considera la heredad y la compra. Trabaja en bienes y raíces. Y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y se esfuerzan sus brazos. Ve que va bien en sus negocios. Tiene negocios ahí en el tianguis de los olivos. Su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido, o sea, viste con elegancia. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y come el pan y no come el pan en balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Ese es el perfil natural de las hijas de Dios. Ay, es que no hay. No es mujer virtuosa, usted hay que ponerle el texto pegado también en todas partes. En la licuadora, en la olla de cocimiento lento, en todo eso donde usted lo pueda ver. Y al hombre, a nosotros, el Salmo 112. ¿Qué idea es esa? De pensar que Dios quiere lo peor para nosotros y vernos mendigando, sufriendo. Si usted es un buen padre y al ser un buen padre mortalmente es imperfecto y quiere lo mejor para sus hijos, ¿qué nos hace creer que Dios quiere vernos sufrir y que todo el mundo se burle de nosotros y seamos la risión de la gente? Cuando en realidad, aunque seamos probados, el Padre anhela lo mejor para sus hijos. No dije para sus seguidores ni para sus oyentes, estoy hablando de sus hijos. Los que tienen herencia por la fe, los que creen en la sangre de Jesús, los que lo han aceptado en su corazón, los que dicen yo voy a encaminarme hacia el plan de mi Padre Celestial. De esos estoy hablando. No de aquel que dice a ver si cacho una bendición. Anda con el guante y siempre no viene, no, y se me fue. No, los que por naturaleza son bendecidos porque son hijos de Dios.
¿Qué le pasó al pueblo de Israel en Egipto cuando llegó Moisés y les dijo: van a tener tierras, van a salir de la esclavitud, van a entrar en una tierra de abundancia? El Padre quiere lo mejor para ustedes. Dice que hizo un pacto con sus abuelos, y es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él viene. ¿Qué le pasó a la gente? No escucharon. A causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. No es posible que nos cuesten las buenas noticias, pero las malas noticias, sin que nos las cuenten, solo con que las pensemos, si las creamos. No es posible que cuando nos pase algo bueno, muchas veces la única mentalidad que pasa después de eso es suerte. Ya me tocaba. Pero cuando nos pase una tras mala, otra y otra, me lo merezco. Esto es lo que me toca. Así se vive. Pobres somos, pobres. Es tiempo de creerle a Dios, familia. Es tiempo de comenzar a sacudirnos la serpiente de la pobreza, de la miseria y de la escasez. No sé si ustedes recuerdan esta historia, pero en el libro de Hechos, Pablo, en uno de sus viajes, la nave en la que lo llevaban prisionero se rompió, se quebró, empezaron a nadar, incluyendo los prisioneros. Pablo también nadaron, llegaron a una isla, lo recibieron y se estaban calentando en una fogata. Y dice la palabra de Dios que los de la isla estaban ahí asombrados, y vino una serpiente y picó a Pablo. Dice que el apóstol la sacudió. Y todos esperaban la muerte, porque sabían que esas víboras eran mortales y esperaban que muriera. Pero no se murió. Porque aunque bebieres cosa mortífera, cuando pases por el fuego, aunque vengan tus enemigos, no importa lo que pase, traes un blindaje especial. Lo que hizo Pablo es sacudirse la víbora. Y muchos de nosotros, lo que nos hace falta no es escuchar un sermón como este, es sacudirnos la mentalidad de pobreza, de escasez, que siempre es: sacúdate la víbora, ya. Hombre Jesús, tócalo, Señor. Dígame usted, ¿en qué cambia la oración si va dirigida al mismo Padre? Si yo digo: Señor, necesitamos mi familia y yo para el pasaje esta semana, mis hijas, de mis hijos, para la universidad. ¿De qué cambia si usted le dice: Señor, uno de agencia, Señor? Y si es posible, uno para mi hijo que ya está grande, y no te dejaremos de servir por eso, Señor. Pero ¿cuál es la diferencia? Pedimos para el camión cuando podemos pedir un carro. Pedimos para rentar una casa, pues ya pídele la casa mejor. Le pide para el novio, pida para el esposo. Los novios no duran. Tampoco todos los esposos, pero algunos sí mantenemos firme nuestra fe. No tendría que repetirles esto, pero esto es para aumentar nuestra fe. Después de rentar el Aquí Fiestas, que lo quitaron, de rentar las quintas y de sentirnos unos arrimados en esas iglesias, aunque nos trataron bien, nada era nuestro. Rentábamos sus bocinas y al rato, oye, que dejaron mal un cable, que dejaron abierta la puerta de los niños, y que ahí va el pastor al Palo Verde o a las quintas. Y después de rentar y estar pague y se acabó. Dije: Señor, danos unos terrenos. Aquí están los terrenos. Ahora, construyelo, Señor. Está construido. Señor, necesitamos más gente. Ya hay gente. Es tiempo de despertarnos, hermanos. Es tiempo. La obra de Dios no va a avanzar en el sentido físico. No vamos a terminar la escuela bíblica o ese comedor, o la palabra no va a correr cuando preparemos a mejores misioneros, porque se va a convertir un rico en la iglesia y bendito y un rico en la iglesia. No, la obra avanza porque todos son bendecidos, todos son prosperados. Dios los empieza a bendecir en sus casas, en sus negocios, en todas partes. Pero tenemos que sacudirnos. Tenemos que demostrar que aunque no vivimos en la Pitic, aunque no vivimos en La Joya, aunque no vivimos en Los Lagos, y aunque crean que vivimos en La Nuevo, allá en la iglesia, en los altares, allá en la invasión, tenemos que demostrar que el Dios de la abundancia está con nosotros y creerle al Señor.
Y cada uno de nosotros tiene acceso, porque Dios anhela compartir todas sus bendiciones contigo. Solo tienes que estar en el mismo canal y en la misma frecuencia de Dios. Es todo. Lo único que Dios te pide es: tienes que creerme y estar en mi frecuencia. Es preferible pasar el valle de renunciar y empezar un propio negocio a quejarte 40 años esperando una pensión. Porque Dios dice que seríamos cabeza y no cola. Ahora, si tú empiezas a creer, tienes que actuar en esa palabra. Señor, tú lo dijiste, yo lo creo. Escucha bien. A donde iba la nube, iba el pueblo. ¿Qué iba la nube? Se quedaba la nube y atrás de él siempre. Eso dice la Biblia. Muévase la nube, muévase un ratito y donde se detenga. ¿Y qué pasaba? Se detenía ahí donde estaba la nube. Lo que movía al pueblo en el desierto era que se movía la nube. Se movía la nube y ahí van los arrimados. Pregunto, hermanos, si realmente la nube solo era para protegerlos, ¿por qué la nube, pregunto, no se puso encima de los muros de Jericó? Porque la nube no los iba a introducir, solo era para cuidarlos, que no les ganara el sol y los quemara. Ellos consideraron que una nube, un simple fenómeno natural, y no lo quiero simplificar en ese sentido, pero una nube no los iba a guiar, solo los cuidaba. Se movía la nube porque se aburría la nube, se movía la nube. Y a veces regresaba al mismo lugar donde había estado 5 años atrás, ahí mismo de nuevo. Pero Dios se cansó, le dijo: nube, siéntate. Y le habló a Josué. Tiene cara de Josué. A ver si alguien recuerda esto. Le dijo Dios a Josué: vamos a cambiar las condiciones, le dijo. Con Moisés se movía la nube y se movía el pueblo. Ahora quiero decirte, Josué, que mi presencia irá contigo donde quiera que. ¿Y sabes qué hizo Dios? Se puso detrás. Si Él se mueve, muévase, hermano. Dios se mueve con Él. Pero tú das el primer paso. Donde quiera que tú vas, yo voy contigo. Donde quiera que Él va. Ahora el paso lo da Él y Dios va detrás. Pero le cedió la voluntad de dar el paso. ¿Qué estamos esperando muchos? Que Dios se mueva. Si ya no se va a mover, está esperando que tú te muevas. Imagínate, tú esperas que Dios se mueva y Dios espera que tú te muevas. Se van a sentar a tomar un café nomás. Porque Dios ya no va a cambiar las condiciones. Donde tú vas, yo iré.